Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra noche de Con Sello Propio. Un gusto, como digo siempre, de estar en vuestra compañía y agradecerles más que nada todo el cariño, el afecto que recibo de parte de ustedes y gracias por tantos mensajes que nos envían cuando estamos haciendo el programa e inclusive muchos mensajes que recibimos los días sábados cuando es la repetición. Recuerden, los sábados 9:30 de la mañana también pueden volver a ver nuestro programa por las pantallas de Misiones 4. Bueno, y antes de comentarles quiénes son nuestros invitados especiales de hoy, les comento, les voy a agradecer en primer lugar, muchísimas gracias a María Elena por los cariños y los saludos, que María Elena es peluquera, me dice que le gusta mucho nuestro programa. Gracias María Elena por acompañarnos los miércoles. Bueno, también han mandado muchísimos saludos impresionantes para el maestro, nuestro querido amigo José Fernández, un gran artista de Misiones, dice, debemos valorarlo mucho, mandan muchos saludos. Carlitos López de Villa Urquiza y muchísima gente que envió mensajes el miércoles y el sábado para el profesor Fernández. Quiero mandar un saludo muy especial a alguien que también me acompaña todos los miércoles, el señor Vicente Villalba, el abuelito de Cecilia Villalba. Mis cariños, mis afectos y gracias por acompañarnos todas las noches. Bueno, y les voy a comentar quiénes nos acompañan hoy a la noche para hacer un programa entretenido, más que interesante los temas que vamos a abordar. En primer lugar nos acompaña la doctora Carolina Maya, que es abogada, una querida colega que hace mucho que no viene a visitarnos. Con la doctora Maya vamos a estar hablando de un tema candente, las cuotas alimentarias. Hace poco ha habido un fallo, una sentencia novedosa, donde se condena a los empleadores que no cumplen con la mandata judicial, con el mando judicial de embargar los saberes, de ellos ser quienes pagan. Vamos a charlar, la doctora nos va a contar con detalles este fallo que es novedoso y bueno, enhorabuena y que ojalá los tribunales de Posadas comiencen a aplicarlo. Luego vamos a estar en compañía de la profesora de yoga deportivo de la Escuela de Yoga Deportivo Sol Naciente, que van a la profesora Lorena Barnett en compañía de las alumnas Melissa, Irina y Daniela, quienes vienen a contarnos sobre, hay un campeonato internacional, del primer nacional, que van a estar representándonos en Rosario, y bueno, nos van a estar comentando un poquito todas las actividades que realizan en esta escuela de yoga deportivo, que es tanto para niños pequeños como para adolescentes y adultos. Y también nos acompaña esta noche una escritora misionera, la señora Carmen Fernández Teura Roja, con quien vamos a estar dialogando sobre el último libro que nos ha presentado aquí en la ciudad de Posadas. Todo esto para compartirlo con ustedes. Vamos a un pequeño corte que ya empieza Con Sello Propio. Gracias.